Bueno, es momento de la próxima charla que tenemos ahora. Tengo el honor de presentar a la próxima charla, que es de la revista Orsay. Orsay es una revista cultural fundada por Hernán Casiari y por Cristian Chiri Basilis. Tienen dos versiones, en papel y web, y es un producto de la industria cultural de la época. Orsay tiene textos que pueden ser crónicas, cuentos, poemas, ensayos, entrevistas, pero también tiene fotos, ilustraciones, canciones, historietas e incorpora el formato podcast, con los autores de cada texto poniéndole su propia voz. Hoy nos acompaña Margarita Monjardín, que es licenciada en diseño gráfico y es la directora de arte de Orsay. Así que le damos la bienvenida a Margarita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Todo Agustina? bien? ¿Bien y vos? Bien, Bien, muy muchas bien. gracias por aceptar la invitación y estar hoy acá para charlar con todos nosotros. Por favor, un placer, un placer. Bueno, te agradezco a vos por invitarme, por entrar a la revista, participar en la semana de diseño, y bueno, ojalá les sirva esta charlita a ver qué les podemos contar a todos un Dale, poco. cuando quieras, te escuchamos. Dale. Lo que a mí me gustaría contarles un poco, imagino que la mayoría de las personas que están conectadas son alumnos, ¿no? de la carrera. Y quizás muchos conozcan Orsay, quizás otros no, así que voy a empezar haciéndoles una breve reseña de qué es la revista, qué es la editorial y cómo nace, porque un poco es la transversalidad, que es lo que tiene Orsay, una característica diferente a todo el resto de las editoriales, que rompe un poquito las reglas. Y por ahí eso está bueno saberlo y está bueno transmitirlo para todos los chicos que en el momento que van a ir egresando, porque anteriormente, o yo por lo menos que vengo de la época en que había una sola forma casi de hacer las cosas, y había un caminito que había que seguir sí o sí, la posibilidad que tiene hoy, eh, esta era que nos toca a todos, de sobrecomunicación y de tantas herramientas, es que las cosas uno puede elegir cómo hacerlas. Y Orsay en eso yo creo que fue pionera. Nosotros hace 10 años empezamos a hacer esta revista, junto con Hernán y con Chiri, estábamos en Barcelona, estábamos en España. Hernán venía a escribir, colaborar en grandes medios, donde lo que se escribía estaba siempre sujeto a una pauta publicitaria que, de acuerdo al centímetro que entraba, si era un centímetro más o un centímetro menos, uno podía escribir un poco más o un poco menos, y siempre se estaba sujeto a eso porque lo que mandaba era ese auspiciante que ponía la plata. Y nosotros veníamos de conocernos, además soy la mujer de Chiri, que es el director editorial de revista, y nosotros los tres nos conocimos trabajando en una editorial. Y teníamos ganas de volver a hacer una revista y volver a leer y volver a tener el espacio donde una crónica ocupe y tenga el espacio que quisiera tener. Entonces ahí sí surgen las ganas de hacer una revista con textos largos, con crónicas largas, con historietas, donde se pudiera disfrutar el espacio de la lectura. Pero claro, ahí no hay auspiciantes que van. Entonces, Hernán tiene una gran comunidad de seguidores en la web, una gran comunidad de lectores, y ahí es donde surge ese proyecto, y es la comunidad la que empieza a seguir y a comprar esa primera revista que se crea, y a financiarla. Yo les voy a mostrar un poco, si yo tuviera que resumir Orsay en 2 palabras, cuál es el espíritu de Orsay, son 2 cosas. Son sobremesas, eh, y comunidad. ¿Y por qué? Les voy a compartir. Espérate, que no lo encuentro. No me permite compartir. No te permite compartir pantalla, a ver. No, compartir pantalla. Bueno, les quería mostrar, ahora mientras los vamos resolviendo, igual les voy contando. Bueno, el espacio de Orsay, entre crónica y crónica, entre texto y texto, se llama Sobremesas, que es un diálogo entre Chiri y Hernán. Ese diálogo y esa charla que ellos tienen, que es de mucha complicidad y es totalmente disparatada, y muchísimas veces ni siquiera tiene sentido, es lo que hilvana las crónicas. Y esa palabra es muy íntima y es muy verdadera y es muy graciosa, y para el lector de Orsay es un poco estar en la cocina de Orsay. Eh, Además de eso,
esas personas que son las que compran en preventa la revista, me gustaría, no sé cómo hacer para Ahí me compartir. dijeron que podés compartir igual, podés compartir pantalla y que ahora se supone que vas a poder. Pizarra no, tengo el escritorio 1, a ver acá, déjame ver si puedo. Disculpen No, no que pasa nada, fíjate si te ahora aparece. sí, Ahí ahí está. apareció, no me había Genial. aparecido hasta ahora, no sé si lo ven. Sí, perfecto. ¿Lo ven? Bueno, un poco, miren, esta primera foto es una sobremesa donde estábamos en Barcelona en el año 2010, y en esa sobremesa estábamos haciendo una revista. Y en esas sobremesas de charlas y en esas charlas de distendidas y relajadas es donde realmente nacen y se piensan y se hacen los contenidos. Y esas son las charlas que van a la revista. Cuando nace la preventa del primer número, miles y miles de lectores, seguidores de Hernán, que Hernán les contó cuál era el proyecto, compraron un número sin saber cuál iba a ser su contenido. Y a fines de ese año, esa revista se presenta en Mercedes, acá en provincia de Buenos Aires, que es de donde Tiri y Hernán son alumnos, en una cancha de fútbol, y con la gente presente, con todas esas personas que la compraron en preventa, con todos esos suscriptores, que gracias a ellos se financia ese número, sin una publicidad. Y ellos estaban ahí. Entonces, es muy cercana la relación del lector y de la revista. El lector en este caso es parte de la revista. Entonces, no es una persona que compra un producto, se lo lleva a su casa, sino es una persona que es parte de ese producto. Eh, Tanto es así que cuando hicimos 16 números, en el cierre de la primera temporada, porque después volvimos a hacer la revista, pero la primera temporada cierra con el número 16, y de hecho cuando nos despedimos con una sobremesa real, las fotos las sacaba Marcos López, y esta es una sobremesa de Hernán y Chiri en San Telmo, con Marcos en un barcito en la esquina de la casa de Marcos, y ese plato de comida y esas fotos es una sobremesa real, y esa fue la tapa de la última revista. Este, Estas son las sobremesas que yo les cuento que hilvanan una nota y otra, y esta palabra que tienen Chiri y Hernán, que es una amistad, ellos son amigos desde que tienen 6 años, y realmente esa complicidad es la que el lector se siente partícipe. Eh, y así cuando comenzamos la segunda temporada, que es en el año 2017, volvemos a hacer la revista después de 3 o 4 años, esa comunidad seguía ahí, volvimos a hacer una revista de la misma manera, financiada por sus lectores. No hay un centímetro de publicidad en la revista, cada peso que hay lo financian los lectores, y los lectores eligen ir a buscarla, como en ese primer número que fueron a la cancha, ahora fueron a un teatro y llenamos un teatro de, no sé, 1000 y pico, 2000 personas, y todos están ahí con las revistas. Esas personas que ustedes ven ahí, que van a buscar las revistas en mano, son las que aparecen en la contratapa de la revista. Cada uno de estos nombrecitos que ustedes ven son cada una de esas personas que están ahí con la revista y que las fueron a buscar. Eh, esto para mí es importante porque me parece que es lo que define la identidad del objeto revista. Orsay es un objeto, para los que no la conocen, es una revista, el último número, es una revista gorda, es una revista llena de ilustración, de crónicas y de dibujos, y la relación con el objeto, por eso un poco puse la imagen de esta persona que la estaba oliendo, ¿no? Porque es la relación con ese objeto que tiene sentido ser impreso. Y la verdad es que es muy lindo la recepción que hay la gente, y entonces pasa de ser solamente algo que uno disfruta en su casa, en la lectura a la noche, con tranquilidad, sino que uno pasa a ser parte de una comunidad. De hecho, la primera revista, esto es un ejemplo que es buenísimo. La idea era que la compraran las librerías y que las distribuyeran las librerías. Y no, el lema era sin intermediarios, ¿no? Nadie en el medio. Y las librerías no engancharon con ese sistema. ¿Y qué pasó? Los mismos lectores de distintos lugares del mundo, nosotros lo hacemos en Barcelona, pero se distribuía en todo el mundo, los distintos lectores fueron
distribuidores. Entonces había uno que juntaba la plata entre todos los de su zona, compraba 20 revistas, se las traían a su casa y después 20 desconocidos la iban a buscar y se llevaban su revista. Entonces, así se arma una comunidad que hoy hay grupos de amigos, se juntan a comer asados, después habían grupos de lecturas, o sea, lo que produjo Orsay fue una comunidad. Así que esa es una característica que para mí tiene la revista, que produjo un sistema propio. Por eso, un poco con lo que yo quería abrir esta charla era para decirles que hay formas diferentes de hacer las cosas, que no siempre es el camino ortodoxo que hay que seguir, por ejemplo, en el caso de una editorial, a una persona que quiere escribir o que quiere diseñar, ir a llevar un currículum, esperar que te contraten. Hay formas de hacer las cosas, hay un grupo de amigos sentados hablando en una sobremesa, y de esa sobremesa pueden salir proyectos. No quiero tampoco parecer o caer en esta cosa de los sueños, viste, tipo Disney, cumplí tus sueños y tus sueños se hacen realidad, porque claramente Argentina no es Disney, acá no es un país donde salís y tus sueños se hacen realidad, hay que sortear muchas dificultades, y no es fácil hacer las cosas, pero sí hoy hay muchas herramientas para repensar la forma de hacer las cosas. Esta estructura, que claramente además la cabeza de esto es Hernán, y es el que arma todo este circuito de distribución, de personas financiando, de venta, es posible, y se puede hacer en una sobremesa y un grupo de amigos hablando, o sea que eso para mí está bueno, y está bueno transmitirlo, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y hoy hay mucha comunicación, hay muchas redes, no importa en el lugar del mundo que estés, si tenés una señal, tenés herramientas. El tema es pensar desde otro lugar. Eso es un poco más que nada lo que quería contarles, qué es Orsay y cuál es un poco el sentimiento de la revista y de la comunidad. Y después, si les parece bien, les cuento un poco el tema de arte, de cómo hacemos la parte, ¿sí? La parte de diseño, que es lo que a mí me compete. Hay dos formas de trabajar el contenido de la revista. Dos formas, o sea, habría miles de formas. Yo se lo sintetizo de esta manera para no hacerlo demasiado extenso. Lo normal es que tenemos un texto que los editores eligen, normalmente son textos largos, o lo que tengan que tener, pero no son normalmente textos cortos, pueden variar de 8 páginas a 30 páginas, depende. Y para ese texto se busca qué ese texto necesita. Se puede hacer de 3 maneras diferentes, o nosotros lo trabajamos de 3 maneras diferentes. Puede haber, en este caso, por ejemplo, el primer ejemplo que les pongo es cuando se trabaja el texto, por un lado, y uno hace una lectura, y después hay una referencia, y la imagen acompaña de forma paralela, en base a una idea, ese contenido. Se los muestro para que les resulte más claro. Este es el ejemplo más concreto. Tuvimos un texto hace un par de años de Beatriz Sarlo que hablaba sobre Mirta Legrand, y hacía todo un desarrollo sobre Mirta Legrand en el medio, en Franclavia a través de los años, ¿no? Pero en una partecita sola, Beatriz Sarlo decía que el secreto de Mirta Legrand era como el entrenamiento de un tenista, que el secreto estaba en la repetición, de hacer siempre lo mismo muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros, más allá de que la crónica iba y venía por distintos lugares, nos agarramos de ese concepto, y en las imágenes solamente lo que hicimos fue repetir a Mirta Legrand en el televisor, en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo a través de los años. Entonces, los años pasan, pero Mirta hace siempre lo mismo, como ese tenista. Entonces, ¿cómo es esto? En el año 68, que es cuando ella empieza, hay un matrimonio en una casa, jovencito, con la ropa y la moda de esa época, y pasan los años, pasan al año 86, ese matrimonio tiene un bebé, Mirta igual en la tele. Cambia la moda, esos bebés, esos hijos crecieron, nos vamos renovando, cambiamos la tele, cambian los sillones, cambian los ambientes, Mirta siempre igual.
Así en el 2017, que ese era el momento en que la sacamos, ya los padres, los chicos que se habían casado en el principio son abuelos, Mirta siempre igual, y después teníamos la visión futurista, que es cuando Mirta sigue siempre igual y bueno, está tomada por el futuro. En este caso, la imagen tiene un relato paralelo al texto, no lo acompaña, sino que es un relato que tiene su propia historia y cuenta lo propio. Esa es una forma. Después, otra de las formas que usamos en Orsay que nos gusta, no lo hacemos siempre, pero está muy bueno, es, por ejemplo, cuando hacemos un mix de registros. En este caso, usamos mucha historieta, nos gusta mucho publicar historietas, pero hicimos algunas veces, cuando hay un texto, como en este caso es un policial de Rodolfo Palacios, con mucha acción, lo que hicimos fue la intervención del relato quebrado por la historieta, uno continúa el texto y después sigue el relato. Entonces O sea que la viñeta, claro. la tira corta, pero forma parte del relato. O sea, no es un elemento ilustrativo que está por fuera, sino que está por dentro. Entonces vos venís leyendo el texto, continúa en la viñeta, el diálogo que tiene la viñeta, hay que leerlo, no se puede saltear como una ilustración, y después continúa otra vez en el relato. Eso puede ser una viñeta o pueden ser 2 páginas, como en este caso. Se termina un texto en una página, hay 2 páginas de viñetas y de tiras, ilustradas y dibujadas, en este caso por Mandra Fina, que es un genio, una historietista argentina genial, y después sigue y termina con texto. Eso es algo súper rico. No es para todos, a las personas que les gusta leer la historieta, quisieran ver toda historieta, u otros solo texto, es muy rico cuando uno disfruta todo el proceso y puede pasar a la acción en el dibujo, y después sigue la descripción. Esa es otra forma de abordar la parte visual. Después, siempre basándonos en el texto, la otra forma, que es lo más clásico y es lo que normalmente hacemos, y es por ahí la tendencia que yo tengo a hacer, es cuando la imagen lo que hace es acompañar la percepción de lo que estamos leyendo. Cuando nosotros leemos un texto, o como miramos una película, o un libro, o lo que sea, o una obra artística, lo que tenemos es una sensación, una percepción, un determinado clima. Esa sensación que nos queda a veces de la forma en que nos conmovemos, es lo que yo a veces trato de representar a través de la ilustración. Nunca la ilustración es literal de lo que se está mostrando. En este caso, por ejemplo, esta nota de Mori Ponsowi hablaba de su mamá, es una nota terriblemente conmovedora, muy, muy movilizante, que realmente es muy sensible ese texto a la hora de ilustrarlo. Lo hizo Margarita Cubino con estas ilustraciones, y realmente no es literal, o sea, no se busca en ningún caso representar absolutamente nada de lo que se está contando de forma literal, sino lo que sí transmitimos es un clima sensible, de cómo ella está conmovida por la muerte de su mamá, y eso es lo que se manifiesta a través de esas ilustraciones. En este caso, por ejemplo, que es un cuento, quedó pixelado, un cuento japonés, el texto siempre aparece en el mismo lugar como un bloque, es un bloque muy duro, nosotros no trabajamos no hacemos locuras tipográficas, nosotros el texto es texto, y nos gusta esa lectura pacífica, sin intervenciones, y los bloques de arriba son los que van acompañando en un ritmo. Este cuento japonés también era la vivencia de un grupo de personas a través, ¿no? O sea, de un camino, de una odisea que estaban pasando, y esas bandas de arriba van acompañando ese relato de forma sensorial. Y otro ejemplo de este tipo, esto ya es más una fábula, es este texto de Josefina Licitra que publicamos en el último número, que es una crónica sobre su papá. Era muy difícil, porque es un texto muy duro, escrito por Josefina, y era muy difícil representar a su papá en términos físicos, concretos. Entonces lo que hicimos fue representarlos a través de estos conejos, y de lo que iba pasando en ese relato, en forma de fábula. Y también esa presencia del padre, cómo se va difuminando y cómo se va deformando, ¿no? Que pasa a ser de una figura concreta
a una figura totalmente abstracta y deformada. Entonces, esas son tres formas de abordarlo, los pongo como ejemplo, habría más, pero me parece que estas son tres formas concretas de mostrarlo, de cómo se puede abordar la imagen en un texto. Eso es si partimos del texto, pero pasa también a veces que en realidad lo que nosotros partimos es de una idea. Entonces, ahí, cuando lo que prima es la idea, lo que hacemos es buscar el texto que se adecue a esa idea que queremos hacer. Les doy dos ejemplos sobre esto. No, sí, te preguntaba si buscan autores que escriban algo parecido a la idea que ustedes tienen. ¿Cómo? No siempre, a veces sí, y si no, contextos que ya están escritos y se adaptan. A veces sí, y a veces los generamos y a veces se piden textos que ya están escritos. Nosotros en la primera etapa de Orsay hicimos una infografía de un cuento. Creo que voy por acá que es más rápido. Publicamos Casa Tomada, hicimos un desplegable y lo que queríamos es hacer de un cuento una infografía. Y qué mejor que Casa Tomada de Cortázar, que es un libro increíble, increíble, y lo que hicimos fue hacer una presentación, primero publicar el cuento, de forma concreta el texto, y después le pedimos esto está hecho por Hernán Cañellas, una infografía que se despliega, no sé si ustedes lo ven acá abajo, como es del formato de la revista, que es cuadrado y se abren dos, y se despliega este formato de infografía donde están todos los datos de cómo era la casa que describe Cortázar en ese cuento. Entonces, ahí lo que hicimos fue al revés, fue tener la idea y querer hacer una infografía y buscamos el cuento que se adecuaba a eso. Y en este último número, se los hago salpicado, hicimos una historieta de un cuento de Samantha Schweblin. No habíamos hecho hasta ahora nunca este trabajo, que es la adaptación de un cuento a una historieta, y fue un trabajo enorme, porque la verdad es que es muy difícil. Lo hizo Lucas Ferreira, que es un ilustrador argentino, historietista que vive en Brasil, y es genial, Lucas. Genial, hizo un trabajo increíble, donde empezamos a trabajar. Primero hicimos un guión de ese cuento, lo separamos en páginas, y después con Lucas, una vez que teníamos pasado el cuento a guión, lo que hicimos fue eso con los editores de texto, ¿no? En este caso lo hizo Chiri y Josefina Licitra, hacer la búsqueda de los personajes. Entonces, por ejemplo, los primeros bocetos, si ustedes ven acá, esta es la mamá, que era un poco la protagonista, empezó siendo esta señora, y después fuimos buscando y terminó siendo esta mujer de acá abajo. Con otro de los personajes lo mismo, empezó siendo este boceto y terminó siendo esta mujer. Después se trabaja una puesta en página sobre una estructura. Nosotros tenemos la grilla de la revista con los márgenes, las columnas, y lo que hacemos es ahí probar cómo sería la caja y la puesta en página. Y después ya se hace la primera página, la prueba de color. Sobre eso se hacen las 16 páginas que duró esta tira, este cuento pasaba a historieta. Entonces, esto fue un trabajo que también teníamos ganas de hacer esta adaptación, y nos pareció que este cuento, Samantha fue súper generosa, nos permitió trabajar sobre este cuento, ella también se metió mucho, acá trabajamos con el autor, no siempre se hace, a veces se trabaja con los autores, pero la mayoría de las veces no. En este caso sí, porque nosotros teníamos mano y rompimos el texto, porque no es lo mismo trabajar y reproducir un texto que un autor escribe de forma lineal, que romperlo todo y hacerlo dibujo y pasarlo a escenas. Así que bueno, esta es otra de las formas de abordar una idea y buscar el texto que uno quiere plasmar en esa idea. Y bueno, y cierro un poco contándoles este último número que lo hicimos en plena pandemia, donde a nosotros la verdad no nos cambió tanto la forma de trabajo, porque venimos teniendo la redacción online, cada uno trabaja siempre desde sus casas, así que todos vivimos en ciudades diferentes, así que nuestra redacción es online, y este último número en el medio de la cuarentena fue un número raro de hacer,
como para todo el mundo, me parece que es una época rara de hacer cualquier cosa, y le pedimos esta tapa a Horacio Altuna, que vive en España, vive en Sitges, pero es además de uno de los grandes ilustradores argentinos, es un amigo nuestro desde que inicia Orsay, y los textos, si bien no están atravesados por temas puntuales de la pandemia, sí aparecen referencias y hay algo de Marcos López y hay algo de eso, pero no todo, porque justamente lo que tratamos de hacer es de generar un contenido. No podemos hablar todo el número de la pandemia, pero tampoco podíamos obviarlo. Así que en este número fue esta etapa que un poco tiene que ver con el contexto y con lo que se está viviendo hoy, que era inevitable. Sí. Y bueno, las contratapas son un poco un mix de todo lo que hay de todo lo que hay afuera. Es un collage tomando ilustraciones y se arma un collage con una contratapa de todas las notas y de todas las ilustraciones que hay dentro de la revista. Así que bueno, un poco eso es Orsay. Sí, acá están todos muy, muy buenos, muy lindas ilustraciones, bello, hermoso, hablando de los textos, bueno, como todos muy, muy contentos. Hay un par de preguntas. Sí, tengo revistas acá, yo no sé si les sirve que les muestre la revista de acá, sí. Por ahí no sé si la van a llegar a ver. Sí, número, capaz que si dejamos de compartir pantalla, si dejas de compartir pantalla, por ahí te ven más grande. Dale. Ahí está. Y ahí si ponen vista del hablante todos en sus compus o celus, van a poder verla. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Bueno, esa es la revista. Como les mostraba, esto es lo que les quería mostrar. Estos son los nombrecitos de toda la comunidad y de todos los suscriptores que son los que financian la revista y que las van a buscar. Esta vez no la fueron a buscar por la pandemia, pero les llega a sus casas. Editorial. Y después del editorial empieza, esta es la nota que les había mostrado de Josefina, que es la que abre este número, y después un poco sigue el número, y este es el espacio que les decía de las sobremesas. Termina con un diálogo entre Chiri y Hernán, hablando de la nota que acaban de leer y presentando la nota que va a venir. Y siempre hay un separador con algún tema. En este caso son afiches de Salles, que también están buenísimos. Si no lo conocen a Salles, búsquenlo, porque la verdad es que son afiches geniales, geniales. Y después empieza otra nota, siempre con doble página. Los títulos los hacen Yanni y Guille, que son unos genios, que son unos chicos que son tipógrafos. Y empieza otro texto con otra crónica y te metes en otro mundo. Entonces, termina ese mundo y volvemos a tener sobremesa, ¿sí? Y otro afiche de Salles. La revista de la estructura es muy rígida, o sea, no hay locuras. Y justamente eso es lo que lo hace para nosotros placentero. Ya tenemos también pensar en que está pensado en textos y en lecturas y en que... Mira, esta es una crónica que hizo Tamara Tenenbaum sobre la película Mujercitas, que se acaba que se estrenó el año pasado, ¿ves? Y esta es toda una crónica, y lo que hicimos en esto estuvo buenísimo, lo hicimos con Pupi Herrera, que es una ilustradora argentina pero que vive en Uruguay ahora, fue representar cómo serían esas mujercitas hoy. Entonces, ni siquiera nos tomamos el trabajo de ver cómo eran cada una, sino cómo serían las 4 mujercitas hoy. Y una era claramente más feminista, otra era más romántica, otra era una ama de casa. Bueno, los perfiles de cada una de ellas y hechos los personajes por Pupi Herrera, que es una genia total. Mira que son los dibujos. O sea, son hermosos, sí. Sí, los dibujos de Pupi son geniales. Así que bueno, un poco esta es la revista hoy. Muchos están preguntando por qué tiene ese nombre. ¿Por qué se llama Orsay la revista? Orsay es el Hernán, el director, Hernán Casiari, no sé si muchos lo conocerán, quizás no por la revista, sino por las lecturas de sus cuentos, o por el teatro. Se fue a vivir a España en el año 2000, creo, sí. Y que estuvo viviendo muchos años allá, y un poco el vivir allá quedó, como ese término que se usaba en el fútbol, él se sintió en Orsay, ¿no? Quedarse como afuera de juego, con todo lo que estaba pasando acá en Argentina, y nosotros en ese momento vivíamos acá en Argentina, después nos fuimos a vivir allá,
así que estábamos todos, y cuando empezamos la revista la empezamos a hacer desde allá, pero un poco el blog de Hernán empieza con textos de él como en España, lejos de Argentina. De hecho ahí sale el libro que es España decía el piste, y Más respeto que soy tu madre, y libros de él, pero bueno, un poco Orsay nace en Hernán en esta cosa del exiliado, ¿no? Autoexiliado, porque bueno, se quedó allá, pues se casó con una catalana y tuvo una hija, pero un poco estaba en Orsay, estaba fuera de juego. Sí. Después preguntan ¿por qué el diseño del logo? ¿Por qué el logo es así, de Orsay? El logo, lo que hicimos nosotros, desde un principio, lo que teníamos muy claro es que no queríamos locuras en la revista. Para nosotros, y además éramos como muy estrictos, por ahí nos fuimos de mambo también, pero nosotros pensábamos que con dos familias tipográficas clásicas se podía hacer todo y no se necesitaba nada más. Todos los textos son en Times y no había más que eso, y los títulos son en Helvética. Y Orsay es simplemente la tipografía, es el nombre, le dimos la I en rojo como para marcar esa presencia casi de información y de marcar esa presencia, pero es súper sobrio, o sea, Orsay es un poco sobriedad, es como parar con la locura y detenerse. Entonces por eso no van a ver en Orsay nada extremadamente diseñado, todo lo contrario, lo que hacemos es despojar e ir al hueso, ¿no? Al hueso del texto, al hueso del contenido, al hueso de la ilustración. No tenemos muchas locuras adentro de la revista. Claro. Después preguntan acá, ¿cómo es el contacto con los autores de los textos? El contacto con los autores los hacen los editores. En este momento el director editorial es Chiri, que es el amigo Hernán y es mi marido, y Josefina Licitra. Ellos son los que buscan los textos, les escriben a los autores. También colabora Martín Felipe Castañet, que además es nuestro corrector, y entonces Martín corrige, pero también contacta. De hecho ahora está Martín haciendo este trabajo de contactar a los autores. A veces son ideas, también es un poco como el tema de arte. A veces tenés una idea y decís, qué buena idea, ¿quién puede escribir sobre esto? Entonces vas a buscar la persona que sentís que tiene afinidad con esa idea. Y a veces te gusta algo de alguien y se lo pedís y decís, bueno, queremos publicar esto tuyo, y ahí empieza el diálogo y se busca cuál es la mejor forma, cuál es el mejor registro de contarlo. Se editan mucho, los textos se editan mucho, se los toca mucho en Orsay, salvo que, bueno, venga algún texto impecable, pero si no, Josefina y Chiri son bravos en eso. Son toquetones de textos. Acá preguntan, ¿cómo trabajan con los ilustradores? ¿Les dan alguna bajada conceptual? Mira, eso sí lo hago 100% yo, no trabajo con ilustradores. Eso depende. Si nosotros tenemos un poco los que les contan, si tenemos la idea, a veces sí les contamos una idea, pero normalmente lo que a mí me pasa, yo les digo cómo trabajo yo, no digo que tenga que ser así, cada director de arte trabaja a su manera. Yo hago una lectura del contenido, o de ese texto que haya que ilustrar. Y a mí ese texto me deja un sabor, te deja un sabor en la boca, te deja triste, te deja alegre, te moviliza, algo te pasa, como cuando terminas de ver una película, algo te pasó adentro. Y con la imagen hay ilustradores que te pasa lo mismo, o sea, cada ilustrador tiene un perfil y tiene un determinado estilo de trabajo. A veces algunos son muy light y usan colores suaves, otros usan colores fuertes, y te pasa lo mismo, te transmiten determinadas sensaciones. Mi trabajo es una curaduría previa a buscar, pero paso horas, a veces días buscando el ilustrador que me transmita y que empatice con el texto y con el sentimiento que me transmite ese texto. Es como buscar un novio. Para mí, encontrar el ilustrador de un texto es como encontrar un novio, ¿entendés? Es buscar ese maridaje perfecto. Cuando lo encontrás, sí, no hay que decir nada, porque vos le mandás el texto a ese ilustrador y ya solo se entusiasma porque empatiza en el registro, porque no importa si es un dibujo, si es una foto, si es un texto o lo que sea,
es un sentimiento lo que uno está buscando, es una emoción lo que uno está buscando transmitir. Entonces, dentro de ese clima, casi el ilustrador se arregla solo. Sí edito cuando veo que hay algo que se tuerce, digo, no, mira, esto sí tiene que ir para este lado, no sé, hay cosas que sí se editan, pero hay mucho trabajo previo de búsqueda. Ahí preguntan, perdón, se me fue la pregunta acá, ¿tiene algún orden de texto según el número de la revista? ¿Orden? ¿Los textos? Sí. No, normalmente, dentro de la misma revista, ¿decís? Claro. ¿En qué orden van ubicados? Sí, Mira, lo sí, único que sí. nosotros, hay lugares, ay, casi me cae, clásicos, que estos últimos, esta nueva temporada, sí o sí cerramos Gustavo Sala, que es un historietista que la rompe. Sí, Gustavo es muy sí, bueno, es sí. muy gracioso, y siempre Gustavo en este caso cierra. Previo a Gustavo hay una sección que nosotros la llamamos sección de literatura, porque siempre son cuentos. Es un compilado de 2 o 3 o 4 cuentos, que a veces están agrupados por temas, o a veces están agrupados por autor, pero siempre es como una antología. Y esto no tiene color, los ilustra Matías Tolzá, y tiene siempre esa misma estructura que tienen las viñetas arriba, chiquititas, las aperturas a una página, y eso siempre se respeta. Y después no, después lo que hay, espérate que les muestro antes, este es un texto buenísimo que lo ilustró Alejandro O'Keeffe, es genial. Y después, no, generalmente se abren más con lo que es crónica, y después un poco también lo que vayan hilvanando los temas de las sobremesas, porque entonces también de acuerdo a los temas que trata uno trata del padre, otra trata de la familia, otra trata de... Y entonces se va hilvanando un poco temáticamente de forma natural para que los temas vayan siendo lo más orgánico posible. Pero sí se cierra con el pliego de literatura y la historieta de Sala. Está bien. Después preguntan si, bueno, ¿dónde se compra o cómo pueden conseguir la revista? Preguntan un Solo poquito. online. Solo Solo online. online, en Editorial Orsay, o Revista Orsay, hay una página y una web, y solo se vende online, no hay otra forma de conseguirla, y se distribuye, bueno, antes estaba la opción de ir a buscarla, cuando la presentábamos, es la fotito que le mostré del teatro, ahora imposible, así que solo se distribuye online, como todos los otros productos de Orsay también, solo online. Bien. ¿Con cuánta frecuencia sacan una nueva revista? Cuando está. Cuando sale. Cuando sale. Ahora estamos haciendo una por año, ahora estamos preparando un número especial que va a salir este fin de año, ya sacamos una y quizás salga otra. El año pasado hicimos una sola, antes hacíamos 2 o 3, cuando está. Cuando la revista está madura, cuando llegaron los textos que nos gustan, cuando se terminan de editar, cuando se encuentran los ilustradores, no tenemos una fecha. Bien. Después preguntan si los trabajos de los autores o ilustradores se hacen ad honorem. No, Orsay paga por tarifario, y paga muy bien, y paga por encima de la media del mercado. No, se paga. Bien. Después preguntan, Perdón, ¿cómo? Sí, no solo pagamos bien en los contenidos, se paga cuando la persona entrega el trabajo, o sea, no es que pasas una factura y a 30 días, o sea, la persona sí, sí, sí. entrega el trabajo, pasa la factura y cobra, y los derechos sobre lo que se publica y sobre las ilustraciones siguen siendo de sus autores. Claro, eso es re importante. Eso es muy importante, porque Sí. a nosotros tenemos muchísimos dibujos, tenemos muchísimas ilustraciones, y el derecho es siempre del autor, cosa que no pasa No, no en pasa otros muy, medios. no, tal No. cual. Después preguntan, ¿cómo surgió Bonsai? Bonsai es cuando terminamos de hacer el último número de Orsay, el 16, el que les mostré que la tapa es Sí, la mesa de comida. Teníamos muchas ganas de hacer un producto para chicos, y nace Bonsai, y nos encantó hacerla. Yo creo que es lo más lindo que hice en mi vida, Bonsai. Tiene un contenido increíble, está llena de contenido, es para chicos, pero también es para grandes.
Yo creo que disfruté de hacerlas muchísimo. La historieta que Hernán escribió, que la ilustró Poli Bernatene, es genial, y después está lleno de contenidos porque es una familia bonsai, donde la mamá de la familia había fallecido, entonces los distintos espacios de la revista son, por ejemplo, una charla de la hija adolescente con el padre, otras de un abuelo que hay, que era como un muñeco, un monstruo, y después hay, bueno, está recorrida también por cuentos, pero no sé, yo la disfruté como si fuera un niño. Creo que no hay edad para bonsai. Es re linda. Sí, es muy Hicimos 3 linda. números y no hicimos más. Ahora esos 3 números son uno y se puede comprar el número entero. Enorme, Ay, sí, porque grande. justo estaban preguntando si va a salir otra. Eh, sí, tenemos ganas, pero no sé, íbamos a hacer una este año. Mirá lo que es bonsai. Esto es un revistón. Sí, es Esto hermosa, sí. es un revistón. Para mí es un pedazo, o sea, pesa, Sí, sí, sí. es alucinante bonsai, yo la amo. Y los Pero formatos, digo, también tenemos ganas están de hacer otra. pensados digo, en los lectores, pues yo miro eso y pienso en los libros de niños para leer, Sí, no sé, cuando yo era chica tenía esos libros grandes que me leía mi mamá, sí, como que sí, se piensa también eso en el formato, digo, más allá de que a veces el formato está supeditado al presupuesto o a las posibilidades con las sí. imprentas. Mira, de hecho, cuando nosotros empezamos a hacer el primer número de bonsai, yo me estiro porque tengo la biblioteca acá que es con la que estoy trabajando. Cuando hicimos el primer número de hacerlo pensamos chiquito, porque lo que queríamos es que fuera súper manipulable para los chicos. Sí. Venían con unas figuritas de monstruos, mirá lo que son. Unas figuritas de monstruos que son lo más. Sí, muy Y con un linda. juego. Están buenísimas. Eh, y después, lo que nos dimos cuenta ahora, cuando la queríamos reeditar, es que para disfrutarla, para disfrutar las ilustraciones, para disfrutar todo, necesitábamos que fuera más grande. Así que hicimos la misma revista y le ampliamos el tamaño. Y ganó un montón. Sí. Ganó un montón porque funciona mucho mejor en grande. Así que si llegamos a hacer otra bonsai, que ojalá que sí, vamos a ver, va a ser grande, seguro. Bien. Después preguntan, ¿cómo consideran que un número está terminado en cuanto a contenidos? O sea, ¿qué es lo que indica de que listo, ya está, esto? Y No tenemos necesitamos una escribir grilla más. de 10 contenidos. Siempre Ok, son 10 contenidos. Así que cuando se completan esos 10 contenidos y cuadran la cantidad de páginas, obviamente, de acuerdo a la extensión y de acuerdo a que esté equilibrado, alguna crónica, cuentos, o sea, tiene que también estar equilibrado porque no puedes poner todo literatura, no puedes poner todo cuento, todo crónica. Entonces, cuando tenemos 10 contenidos de forma equilibrada, historieta, etcétera, etcétera, ahí se cierra la revista. Por eso es que tampoco nos ponemos una fecha, porque nosotros podríamos ponernos una fecha, pero bueno, tendríamos que estar trabajando como muy, muy abocados solo a eso, para poder sí. cumplir con el objetivo de que la revista no baje la calidad. Ahí preguntan sobre cómo fue tu participación en Cuentos en Pijamas que comentaron hoy en el programa de radio Perros de la Calle. Ay, no, sí, ese libro, me llegó hace un ratito, me llegó hace una hora, porque yo no lo había visto, salió hace 2 días de imprenta, yo vivo en Luján, Sí. entonces siempre me llega todo como con delay acá. Y yo hice la dirección de arte de ese libro, trabajamos con Florencia Suárez, que es la mujer de Andy, y con Ana Sanfilippo, que es la ilustradora, que es una argentina que ahora vive en Madrid, que Ana es una gran ilustradora, es una de las mejores ilustradoras argentinas, la rompe, es divina, es muy, muy buena. Y Flor quería que fuera Ana la ilustradora, y son 3 cuentos, ¿es este? ¿Por el libro? Sí. Son 3 cuentos, que uno es de Elena, que es un poco se basa en la hijita de ellos, cuentos en pijamas, y la idea es el vínculo de la lectura de los padres con sus hijos a la noche, volver a retomar ese vínculo de lectura a la noche y de dormirse los chicos con un cuento, y realmente es un libro súper, súper, súper lindo, lleno de ilustración, eh, y no sé, yo lo vi, ya te digo, lo vi, me llegó hace una hora acá, no lo había visto todavía y quedó muy lindo, quedó muy lindo. Lo que hice fue trabajar con las dos en la dirección de arte, más que nada con la ilustradora y con Flor, trabajamos en equipo las 3 juntas, mucho.
Y ahí, por ejemplo, digo, para pensar en las ilustraciones que van en la tapa o cómo va a ser la organización de los textos y el diseño, ¿eso también lo elaboras en conjunto o es ya una cosa más Sí. o tiene que ver con el concepto, por ahí que en la revista sí lo tiene, del No, texto? mira, eso sí se trabaja mucho con el ilustrador y con el autor, porque en este caso el libro es de ellas y lo importante es que ellas se apropien y que lo sientan propio ese libro. Entonces, lo que sí yo hago es más que nada un acompañamiento y una conducción, de decir, bueno, porque vos tenés el texto en un Word y es así, ¡rum! Una Sí, columna, un chorizo de texto. Ese texto, ¿con qué criterio lo partís? O sea, ¿dónde decís que empieza una cosa y termina? ¿Y a dónde empieza la página siguiente? ¿Cuál es el criterio? Entonces, uno lo que decide es eso. Entonces, acá vos decís, bueno, acá hay un párrafo de introducción, vamos a trabajar el tema del tamaño, que es lo que un poco le pasa a Elena, que se enoja, porque los grandes, siempre tiene que pedir cosas a los grandes porque son muy grandes, entonces acá lo que decidimos es trabajar sobre esa proporción del tamaño. Entonces, ya una vez que dejas sentada esta idea, puedes pasar a la próxima página, que es lo que hace Elena y lo que le gusta. Entonces, ahí vas partiendo el texto y fíjate que a veces es mínimo, ¿no? Y después hay una parte súper linda, que es lo que le gusta hacer a Elena, cuando llega a una casita que encuentra. Entonces ahí vas partiendo los textos y vas mostrando esas viñetas. Eh, Creo que la decisión que más se luce en un libro es esa, es cómo partir ese relato y cómo hacerlo, ¿no? Disfrutar en el quiebre, ¿dónde está el quiebre de cada sí, cosa? Hay sobre una todo parte, pensando en el, digo, si está pensado para leerlo con los chicos, así como es Bonsai, distinto quizás claro, Orsay, que es una exacto, lectura más de adultos, si querés. sí, más introspectiva, más propia. Exactamente. Acá, por ejemplo, en una parte de Cuentos en Pijama, hay uno de los cuentos donde se empieza a hacer una enumeración de animalitos. Entonces, Sí. primero cuenta un ejemplo de lo que pasa una vez, después de lo que pasa otra vez, después de lo que pasa otra vez, y después eso que pasa 3 veces pasa muchísimas veces. Entonces ya después lo que haces es no repetir una parte. Entonces lo hacéis, entonces armás Sí, una sí, sí, estructura sí. y ahí presentás a todos los personajes con los que a todos les pasa lo mismo. Entonces, eh, nada, ahí son las decisiones, esas son las decisiones por ahí de la parte de arte, ¿no? Y cómo se muestra eso, y qué características tiene cada cuento, y para diferenciar uno de otro, bueno, uno en qué época pasa, en uno es más otoño, otro es verano, otro trabaja una proporción, otro trabaja otra cosa. Sí. Nada, la verdad es que están todos acá como enloquecidos, que les gusta mucho. El trabajo es hermoso. Qué Para bueno. mí, lo que tiene de bueno también Orsay y bueno, y todo esto que estás haciendo es pensar en que detrás de una idea siempre hay como un concepto atrás y cómo se trabaja eso y cómo se va construyendo para que eso tome forma, ¿sí? Eh, y lo que más me gusta, que vos lo dijiste al principio, fue que los chicos también piensen en que la autogestión, desde hace un tiempo acá en Argentina, está empezando como a tomar una forma, no solo en lo que es lo editorial, en radios, en un montón de cosas. Y digo, que ellos también piensen que la posibilidad está en que ellos puedan tener un proyecto propio y que lo puedan impulsar. Digo, como una revista que no tiene publicidad, sale a la Absolutamente. calle, donde se genera como una comunidad y donde un producto que está buenísimo y que es súper de calidad puede llegar a tus manos y es tuyo, digo. Está tu nombre ahí, Sí, es como muy loco totalmente. eso. Sí, para mí eso es cuando vos tenés claro lo que querés hacer y lo que querés dar. Y eso que querés hacer, porque a vos te gusta y vos lo disfrutás, lo querés compartir y lo querés dar y lo haces con seriedad. Porque el tema es ese también, o sea, vos te comprometés con algo, pero te lo comprometés a hacerlo seriamente y hacerlo con muchas ganas, lo que hacemos le ponemos mucha garra, nos gusta, eh, pero trabajamos mucho, obviamente, no es que, es como, no es que, como te decía hoy, no es Disney, no es que los sueños se hacen realidad y listo. Pero sí, y esto pasa en todos los ámbitos. Yo tengo un hijo de 20 años y el otro día me decía que él escuchaba música de un pibe que era de una ciudad chiquitita de Neuquén y que él lo escucha desde hace no sé cuánto tiempo. Y yo digo, esto en el siglo pasado yo les digo hace 20 años atrás, era impensado, ¿entendés? Era impensado. Hoy hay muchas herramientas. Hoy un chico que vive en un pueblo en el interior o que vive en un bar
tenés una buena conexión, tenés una idea y tenés herramientas, y son herramientas válidas para hacer cosas. Obviamente es trabajo, obviamente hay que buscarle la vuelta, y obviamente, o sea, no es que esté dado per se, pero hay distintas formas de hacer las cosas, y antes era más difícil, me parece. No, Bueno. está bien, es un país complicado Argentina, pero bueno, hay que ponerle, Sí. hay que ponerle garra. Acá preguntan cuándo sale el próximo, no se sabe. Están ahí Miren, viendo. tenemos pensado uno, pero que no va a ser un número, va a ser un número especial, porque va a ser un... No sé, va a ser un número. Chile y Hernán hace unos años dieron unos talleres, que eran unos talleres de anécdotas mejoradas. Y los cuentos que salieron de esos talleres, hechos por los talleristas en distintos lugares de Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires, en Rosario, creo que también en Perú, en Barcelona, en distintos lugares, eh, se van a publicar en una revista, junto con algunas historietas que no se publicaron, así que bueno, está en formación ese número, pero quizás salga este año, seguramente. Bueno, genial, así estamos todos ansiosos esperando los números. ya veremos, ya veremos. Bueno, Ojalá que sí. Margarita, muchísimas gracias, un placer. Gracias por tu tiempo, por que nos dedicaste, y nada, acá todos felicitándote y agradeciéndote. Bueno, y bueno, muchas gracias. Nada, gracias. Espero que les sirva. No, espero que les sirva, que nada, hay que meterle garra, meterle laburo, pero que se puedan hacer las cosas, que sigan adelante. Así que gracias por la invitación, y bueno, no sé cómo cerrar este año de pandemia, estudiando, pero... Sí, estudiando todos. Hay que seguir igual. Sí. Gracias. Bueno, Margarita, muchas gracias.